En este caso, podría decir, tal vez lo que tenemos que tener es más paciencia para poder acercarnos y atreverse a hacer cosas juntos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del diálogo, no lo pensamos el diálogo como el resultado de un proceso, sino creemos que el diálogo está ahí, a la mano, y generamos una mesa de diálogo. Cuando en realidad, y a mí me da risa eso, en la televisión salía perfectamente reflejado cuando una señora se llevaba una mesa de un banco, se lo robaba de un banco, y decía, señora, se está robando la mesa de diálogo. Porque de alguna manera la caricatura del diálogo, la caricatura del empresario, la caricatura del político, la caricatura del sindicalista, yo creo que es lo que más daño nos hace. Y por lo tanto, trabajar en una idea de la gestión de la diversidad sin caricatura no soluciona el problema, pero ponen los problemas reales sobre la mesa. O sea, yo diría que se requiere, por lo tanto, de ese reconocimiento de las diferencias. Nosotros no somos iguales, nosotros no pensamos de la misma manera. Yo soy una mujer del sur, para mí Santiago siempre va a ser una ciudad seca. La lluvia en Santiago para mí siempre es un chiste, que se auspicia pero no llega. Entonces, en este sentido, por lo tanto, yo creo que intentar mirar de otra manera y pensar y ver al empresario de otra manera involucra también reconocer la diversidad enorme que hay en términos de lo que se llama emprendimiento, empresas, etcétera. Entonces, en este sentido yo también diría, no hay buenas o malas. Y yo diría algo más, no hagamos ranking. Porque el ranking es una figura mentirosa del índice. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuáles son el ranking de los mejores municipios de Santiago? Todo el mundo va a decir, mira, Providencia, Las Condes, Vitacura, van a andar por ahí. Y lo fundamental es nosotros hicimos una matriz para pensar de otra manera en los municipios, que era observar su complejidad, y decimos lo siguiente, mira, es cierto, ahí están los mejores potenciales de gestión. Sin embargo, la complejidad social de Providencia es baja. Y Providencia no fue el campeón para enfrentar la pobreza, erradicó los pobres, que es otra cosa. Y por lo tanto, ¿dónde los mandó? Para allá, por Puente Alto, a Bajos de Mena. Entonces, ¿qué es Bajos de Mena hoy día? Bajos de Mena es el lugar donde pasaron primero las casas Copeva, donde después se instalaron poblaciones cuya semántica es interesante, el Volcán 1, el Volcán 2. Bueno, algún día tenían que explotar esas cosas. Entonces, en este sentido, por lo tanto, yo diría, atrevernos a decir, yo soy empresario, yo estoy aquí como académica, yo estoy acá como sindicalista. Yo creo que ese piso de reconocimiento, no de la igualdad, sino de la diferencia, no del consenso, sino de los acuerdos, nos da una idea de poder caminar rompiendo visiones. Yo, por ejemplo, creo que ya no podemos hablar más de paradigma, porque el paradigma significa ponernos de acuerdo en una sola cosa. Y por lo tanto, otra lógica para ver, tal vez pueda pensar desde un desencanto más real las posibilidades de emprender y de crecer juntos. Entonces, en este sentido, uno podría decir, ¿de qué empresario tú me hablas? ¿De qué empresariado tú me hablas? Yo creo que es fundamental poder hacer cosas y en ese sentido yo creo que hay corrientes parecidas que va a hacer que se junten, por ejemplo, personas más innovadoras que vengan desde el empresariado, desde la academia, desde la población. Y yo creo que esa ha sido la gracia de este encuentro y eso es lo que hemos visto hoy día en los otros paneles. Muchas gracias. Efectivamente, eso es lo que se ha buscado. Aquí está Felipe, Ignacio, que son los que dirigen Acción RCI, justamente lo que tú manifiestas, lo que se ha buscado en este encuentro. Y Raúl, yo no quiero monopolizar las preguntas, quiero que también el público pueda hacer algunas preguntas, pero sí quisiera hacerte también la misma pregunta, quisiéramos conocer cuál es tu opinión, cuál es tu visión del empresariado chileno, del trabajador chileno y agregarle una cosa más, ¿cuál es tu visión del sindicalismo también chileno, de esos tres grupos de intereses que están insertos en la empresa? Bueno, yo creo que mi especialización como sociólogo fue en algo que se llaman relaciones industriales.
y me fui con una beca a Londres a estudiar el tema de la productividad y de la organización social. Y la verdad que mi experiencia en Chile es que vivimos en una sociedad tan increíblemente asimétrica, en que la ciudadanía está tan lejos de estar empoderada, en que para ganar una voz han tenido que salir decenas de miles de personas a las calles. Pero yo vuelvo al ejemplo de Hidroaicén. Basta que un empresario diga, bueno, si no me aclaran el panorama, nosotros suspendemos el proyecto, y a la semana siguiente el gobierno invita a esos empresarios a un debate. Sin embargo, 30.000 personas en las calles no ameritan ninguna respuesta por parte del Ejecutivo. A eso me refiero por asimetría, concreta, reciente. Y en el campo sindical, mi experiencia ha sido realmente lamentable en el sentido que, por ejemplo, en las empresas en que he trabajado, cuesta un mundo encontrar candidatos para los sindicatos. Nadie quiere entrar a las directivas, a menos que por razones personales quieran el fuero. En general, todavía, en muchos ámbitos, y lo he escuchado también a nivel industrial, la gente tiene miedo de malquistarse con la gerencia, de quedar marcados, de entrar en un conflicto en el cual ellos sean señalados personalmente. Por lo tanto, hay un arrastre en el cual, con tu excepción, Gonzalo, no, porque Gonzalo antes me explicaba la importancia de los sindicatos y cuánto le parecían necesarios para el rodaje de la empresa, pero incluso en empresas donde hay una actitud relativamente benigna, al momento de las negociaciones sindicales, las negociaciones salariales, se producen tensiones, y en esas tensiones, incluso en mi experiencia personal, he visto que finalmente aquellos que llevan el liderazgo se les pasa una factura más adelante. Por lo tanto, hoy día tenemos un sindicalismo bastante complejo. Yo creo que lo que estamos observando en las elecciones de la CUT son verdaderamente, digamos, una expresión que está muy lejos de ser deseable desde una perspectiva genuinamente democrática, donde hay cambios de las reglas del juego una y otra vez para asegurar resultados de una determinada corriente. Por lo tanto, tampoco el sindicalismo aparece como un modelo validador de una práctica democrática, y dentro de lo que yo percibo como una estructura extraordinariamente autoritaria por parte del empresariado, que durante muchos años ha impuesto su voluntad. Y yo vuelvo al ejemplo de Hidroaicén, o sea, golpear la mesa es una práctica recurrente, y bueno, la otra expresión recurrente, si no le gusta, ahí está la puerta. Muchas gracias. Hoy, desafortunadamente, yo hoy quería que ustedes pudieran hacer preguntas, pero aquí el Consueta, que está aquí atrás, con el tiempo, me dijo que no se podía. Yo, para mí, la verdad es que les quiero agradecer a mis panelistas, por ahí hay silbidos, quieren hacer preguntas, pero bueno, yo me voy a tomarla. Hagamos 2 preguntas y lo más rápido posible, pero ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Micrófono? ¿Hay micrófono por ahí o no? No quiero que me pifien, así que prefiero salir. Toma, te paso este. Toma, aquí hay uno. A ver, primero que nada quiero felicitarlos por este encuentro que me parece extraordinariamente valioso. Para mí ha sido todo un ejercicio de aprendizaje. Yo soy médico, no soy empresario, ha sido muy grato. Sin embargo, y creo que es muy importante, ¿no?, el que seamos capaces de consensuar, de avanzar, de ser inclusivos, de escucharnos, todo lo que aquí se ha planteado. Pero me parece que hay empresas que han hecho tanto daño. Yo soy del sector salud. Las cadenas farmacéuticas se han coludido. Niegan la venta de determinados productos. Esa es una realidad que sale todos los días a través de los medios de comunicación. En el caso de las aseguradoras, se excluye a las mujeres, se sanciona a los adultos mayores, se incrementan los precios de los planes de salud sin una explicación razonable. Me gustaría saber si ustedes han pensado en cómo enfrentar
estas situaciones que son tan dañinas y que van en sentido contrario de este legítimo y valioso esfuerzo que ustedes hoy día están haciendo. Gracias. Bueno, agradezco la pregunta. Voy a contestar directamente. Desde dos cuestiones quiero decir. La primera, toda la razón. Yo creo que ahí hay una primera noción que es el reconocer la falla. Nosotros en política, en empresas, en academia, nos cuesta reconocer la falla. Y la falla es una tremenda oportunidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros nunca podemos tener no solo toda la razón, sino que todo el éxito. Y en la medida en que queramos vender una cierta totalización, la gente ve inmediatamente que eso es mentira. Es decir, por ejemplo, la plena libertad para elegir algún sistema en términos de ISAPRE o de jubilación. Es cierto que hemos avanzado. Hace 100 años no existía ningún sistema de protección social en Chile. Pero hoy día esa es una libertad evidentemente aparente. Tú hacías ver la situación previsional de las mujeres, sin duda. Y es más, yo me atrevería a decir lo siguiente: tan poca autonomía tenemos frente a eso que hoy día, por ejemplo, los planes le cobran tasa de fertilidad hasta las monjas carmelitas de este país. O sea, la idea de que uno pueda decidir sobre sí mismo es una idea utópica. Hacemos eso porque nos tienen cautivos, no por otra cosa. Entonces, si uno reconoce esa idea de la falla, tal vez podamos pensar en mejores sistemas de protección. Eso es lo primero. Lo segundo, quisiera contarles algo que nosotros inventamos en la Universidad Católica. Porque nosotros no solo queremos venir y decir, mira, tal vez podría ser, sino que en la famosa ley del padre Gatica, que uno no solo predique, sino que practica, decidimos pensar y hacer lo siguiente. La Universidad Católica quiere poner a disposición de Chile su capital reputacional. Y por lo tanto, hace 15 días, después de un largo esfuerzo de 3 años, creamos la Agencia de Calidad Social UC, donde nosotros poder decir, mira, este programa social vale la pena. Y por lo tanto, no creemos que, por ejemplo, la calidad tenga que ver con el tamaño. De hecho, por ejemplo, nos alegra y nos orgullece decir que la Fundación Proyecto Propio, en el que estaba Sebastián Cantuaria en el panel anterior, está certificada por la UC en este caso. Y que en este sentido, uno de los miedos era, bueno, ¿y qué hacer si ustedes se equivocan? ¿Qué hacer si de alguna manera alguno de esos programas sociales no da, no promete? Bueno, lo único que podemos decir es que con la misma fuerza que decimos esto contiene cierto piso y está avanzando hacia una propuesta de calidad, vamos a decir aquí hay un engaño. Y por lo tanto, en este caso, atreverse a decir y a apostar por la calidad, yo creo que es algo que no solamente tiene que ver con los programas sociales, también tiene que ver con las empresas. Hoy día tenemos un proyecto, un invento, que es la generación de un índice que se llame inversión social efectiva. ¿Cuántas empresas se atreven a decir la efectividad está en el core business del negocio? ¿Me entiendes? Está adentro, no está afuera. Nosotros queremos probar que de esa manera sí es posible.